Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marta González. Estoy muy feliz de estar transmitiendo aquí en vivo en este grupo, en mi comunidad. Supera tus miedos y sé radiante. Voy a esperar a que se conecten mientras voy a estar viendo a ver si me estoy escuchando, si me estoy viendo bien. Súper. Sí, estamos transmitiendo excelente. Perfecto, pues eh, este tema está padrísimo porque, bueno, algunos días atrás yo escribía, ¿no? De cuáles eran los miedos a los que te estabas enfrentando y cuáles te gustaría que te ayudara a superar. Y hubo respuestas muy interesantes, hubo respuestas que eh, te agradezco muchísimo por haber contestado esa pregunta y que bueno, que yo creo que muchas personas, sí, realmente nos enfrentamos a los miedos día a día. Así que ya veo que se están conectando. Hola, ¿cómo estás? Si me escuchas bien, si me ves bien, por favor indícamelo en el chat antes de empezar con este tema. Y bueno, como cada jueves tenemos un tema muy especial. El día de hoy te voy a hablar de cómo ir venciendo estos miedos, cómo ir superando estos miedos. Y antes de esto, quisiera presentarme para, si no me conoces, yo sé que algunos ya me conocen, ya han estado trabajando conmigo en mis programas, en mis cursos, o hay pacientes míos aquí, entonces, y estoy muy agradecida con ustedes, pero también hay personas nuevas en este grupo que se acaban de agregar. Y bueno, quiero presentarme, yo soy Marta González, yo soy psicóloga y experta en bienestar emocional. Llevo ya más de 12 años como psicóloga y soy creadora de esta comunidad en donde nos encontramos ya más de 5,000 personas, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este grupo, el objetivo de lo que hago? Es ayudar a mujeres a identificar sus bloqueos, a superar sus miedos, a sanar sus heridas que no les permiten crecer, ¿ok? Y mi objetivo más importante es ayudarlas a liberarse y sanarse para que crean en ellas mismas y se amen y logren vivir la vida increíble que merecen. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre qué puedo hacer para superar los miedos. Y tú que te estás conectando ahorita, platícame a qué le tienes miedo, cómo vives esos miedos, a qué te estás enfrentando actualmente, ¿sí? Y para poder hacer mucho más agradable esta charla, este Facebook Live va a estar muy agradable y quiero que me comentes ahí en el chat, que te sientas con la libertad de escribir, de comentar, de participar para poder ir aprendiendo todos, ¿ok? Entonces, quiero empezar explicándote qué es el miedo, qué es el miedo, o sea, ¿por qué lo sentimos? Muchas veces quisiéramos no tener miedo a nada, sentirnos completamente seguros. Pero ¿qué crees? El miedo es algo muy natural en nosotros y te voy a dar como algunas definiciones desde diferentes puntos de vista. Sí, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, el miedo es un proceso adaptativo y esto constituye o es un mecanismo de supervivencia y de defensa, ¿ok? Esto te permite responder ante situaciones adversas pues, con rapidez, con eficacia y es normal y es totalmente beneficioso, ¿ok? Ese es el punto de vista biológico. El punto de vista neurológico es que eh, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos, ¿ok? Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo. ¿Ok? Para la correcta adaptación del organismo al medio y en muchas ocasiones provoca angustia en la persona y esto o te hace o te paraliza o irte de la situación o enfrentarla. ¿Ok? Y desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social, ¿ok? Y hay diferentes tipos de miedo. Está el miedo neurótico, que es el que distorsiona el pensamiento racional y el funcionamiento social y de repente cuando estás viviendo alguna situación
fuerte, poderosa. Entonces, de repente este miedo, como está distorsionando el pensamiento, sí hace que lo vivas de una manera muy catastrófica, que te dé una angustia terrible, incluso ansiedad. Entonces, tienes que aprender primero que nada a diferenciar cuál es ese miedo, cuál es la intensidad de ese miedo, ¿ok? Tenemos también los miedos agudos que son provocados por algunas situaciones, ¿sí? Tangibles o algunas situaciones reales que están sucediendo y que se disipan con facilidad cuando se retira o evita el estímulo que los ha provocado. Y tenemos los miedos crónicos que son más complejos y pueden estar o no ligados a un origen tangible que los esté provocando. Entonces necesitamos primero que nada identificar qué tipo de miedo, ¿sí? ¿Cuál es la intensidad de este miedo? Hola, ya veo que se están conectando más personas. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida, Rosa María, bienvenida, Alicia, Susana, Mar. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Ok. Y como les decía, el miedo puede ayudarte también a ciertas situaciones, puede ayudarte a, te estimula para a lo mejor enfrentar alguna situación, pero muchas veces nos paraliza o muchas veces nos provoca frustración, ¿sí? Cuando el miedo es paralizante, ¿sí? Esto nos hace que dejemos de actuar, que dejemos incluso de pensar con claridad y dejemos de cumplir nuestros objetivos o nuestras metas. Totalmente nos paralizamos y ya no queremos movernos porque creemos que si nos movemos, sí, va a tener una consecuencia en nuestra vida, ¿ok? Y cuando en ocasiones estos miedos nos provocan frustración, bueno, pues porque nos alejan de nuestros sueños, nos auto boicoteamos, de repente hacemos cosas contrarias a lo que queremos y no entendemos por qué lo estamos haciendo así. Incluso hasta llegan momentos en que te enojas contigo, te culpas y hasta sientes vergüenza contigo mismo, ¿ok? Mm, Cuando yo les preguntaba cuáles son los miedos en los que te gustaría que yo te apoyara, ¿sí? Había diferentes que ahorita te los voy a recordar y que estuvieron escribiendo en este grupo. Y te voy a hablar ahorita de los más básicos que el ser humano tiene. Uno de ellos es a no sobrevivir. Y esto puede ser vivido en diferentes áreas. Puedo tener miedo, sentir miedo a no sobrevivir en alguna situación, tal vez en mi trabajo, en mi casa o en la salud. O sea, tengo miedo de que llegue el final de algo, que algo termine conmigo y que no pueda superarlo, ¿ok? Tengo miedo también al rechazo, ¿sí? Puede ser que tengas miedo a ser distinta a las demás personas, a no destacar, a no saber cómo relacionarte con las personas o sentir que no te aceptan, sentir que por ser diferente, por pensar diferente, por decir algo diferente a lo que ellas esperan de ti, tú sientas ese rechazo. Y fíjate, cuántas veces te detienes de ser tú misma por este miedo al rechazo. Otro miedo básico y fundamental es al fracaso. ¿Sí? Tenemos miedo al error, tenemos el miedo a asumir riesgos, a no tomar decisiones, a no ser reconocidos por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por lo que hacemos. Incluso hasta muchas veces vemos este miedo muy reflejado en parejas, en relaciones de pareja, en relaciones amorosas, porque tengo miedo a que no se me valore lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy dando, ¿ok? También otro miedo muy fundamental es el miedo a esta sensación de perder el poder, a perder un rol que a lo mejor es como de mucho poder o que yo siento que tengo un poder sobre algo o alguien o que yo lo valoro demasiado, ¿sí? O a no ser reconocido socialmente. También a veces nos enfrentamos con este miedo a los cambios, miedo a que no funcione, miedo a un cambio y que se termine lo que ya había construido. Entonces, estos miedos, ¿sí? Cada quien los vive de acuerdo a las situaciones por las que estés pasando, cada quien los vive de acuerdo a las experiencias que han
han experimentado a lo largo de su vida. Si tú, por ejemplo, estás experimentando actualmente alguna sensación de miedo o algo que no te atreves, a lo mejor tienes metas en tu trabajo y no te atreves a ser creativa porque tienes miedo al rechazo, o sea, vémelo diciendo aquí en el chat, véme diciendo qué miedos te estás enfrentando tú. Y estos miedos se han alimentado de muchas maneras. Tenemos los miedos de nuestra primera infancia, que bueno, que de repente eran ruidos repentinos o miedo a personas extrañas, miedo a la ausencia de la madre o la persona que nos cuidaba. O sea, estos miedos son como con los que vamos creciendo desde chiquitos, ¿no? Pero lo que nos va marcando también es aquellas experiencias en donde sentimos que perdimos algo. Estos miedos se fueron alimentando con esas sensaciones en donde sentí que me perdí a mí misma, sentí que perdí algo o a alguien muy valioso, sentí que perdí poder, ¿ok? Y entonces muchas veces estas situaciones específicas y están relacionadas con procesos de aprendizaje. Entonces empezamos a través de una experiencia, empezamos a crear ciertas programaciones en nuestra mente y entonces tengo miedo de que se repita una y otra vez esa situación, ¿sí? Y bueno, también hay personas que empiezan a tener miedo a eso intangible, como miedo a la muerte, miedo a lo malo, miedo a la soledad, miedo a hacer el ridículo, miedo al aspecto físico. O sea, que estos miedos que empieza a nuestra mente a generar como historias catastróficas en donde de repente es como, ¿qué pasaría si sucediera tal cosa? Y entonces nos contamos una historia terrible, una historia muy, muy fuerte. Cuando yo hacía la pregunta en este grupo, ¿cuáles son los miedos a los que se estaban enfrentando? Me pusieron varios. Quiero empezar a hablar sobre eso, ¿ok? Hubo personas que me dijeron, tengo miedo a la delincuencia de los robos, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a fallar, tengo miedo a no ser suficientemente buena en lo que hago, tengo miedo al éxito, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a la pérdida de un ser querido, tengo miedo al compromiso en una relación. Tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la situación económica, tengo miedo a atreverme a manejar. Y otra persona escribió, tengo miedo a ser yo. Imagínate cuántos de estos miedos te están deteniendo para ser tú, cuántos de estos miedos te están deteniendo para lograr lo que en verdad quieres. Y si no los trabajas y si no los trabajamos, esos miedos se van a ir haciendo cada vez más grandes. Esos miedos, ¿sí? Van a hacerse más grandes y más poderosos porque tu mente los va a ir alimentándolos con historias más fuertes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, para empezar a vencer los miedos, es que te preguntes, ¿qué me está diciendo ese miedo? ¿Cuál es la verdadera necesidad que hay detrás de ese miedo? Por ejemplo, si tú me dijiste, tengo miedo a fallar, necesitas empezarte a preguntar, ¿cómo es este miedo a fallar? ¿Qué hay detrás? Tengo miedo a fallar y que tal persona me señale, tengo miedo a fallar y que tal persona se burle, tengo miedo a fallar y que me abandonen, tengo miedo a fallar y perder tal cosa. O sea, ¿cuál es la necesidad que hay allá atrás? Tal vez hay una necesidad de ser aceptada, ¿sí? O por ejemplo, si yo dije, tengo miedo al compromiso en una relación. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Tal vez la verdadera necesidad es sentirme segura con alguien, es volver a confiar en alguien, volver a confiar en mí, o tal vez es el merecimiento, saber que merezco estar en una relación saludable, estar en una relación sana. Entonces, lo primero que necesitas hacer es empezar a ver qué es en verdad lo que me está diciendo el miedo. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente y que tiene resultados no favorables? Es que huimos del miedo, huimos de eso que nos está aterrando y de esta sensación en lugar de empezar a analizar. Entonces, yo te pido que empieces a dejar de huir de tus miedos. Cuando tienes miedo a algo, claro, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo,
Pero si tú sigues evadiendo o sigues huyendo del miedo o de esa sensación que tienes, sí, lo único que vas a hacer es que tu mente va a seguir creando un monstruo mayor y mayor y mayor y ese miedo va a crecer, ¿ok? Entonces ese miedo te va a perseguir con más fuerza, te vas a sentir que no puedes, que no confías en ti, te vas a sentir más insegura y entonces con esta actitud vas a comenzar a tener miedo al miedo, lo cual es mucho, mucho peor. Entonces, el tener al miedo lo hace todavía más grande. Necesitas empezar a dejar de negar tus miedos, empezar a dejar de minimizarlos, ¿ok? A muchas personas les cuesta trabajo hablar de sus miedos, les cuesta trabajo ser honestos y hablar de lo que en verdad les sucede. Y entonces lo que hacen es se autoengañan, minimizan el miedo, se cuentan una historia falsa para demostrar una valentía que no tienen, pero por dentro están súper aterrados. Y el primer paso, como yo te lo decía, es aceptarlo, es aceptar que sientes miedo y es empezar a hablar de este miedo, empezar a cuestionarlo, empezar a entenderlo, a escuchar qué es lo que en verdad me quiere decir. Por ejemplo, a mí me escribían, tengo miedo a ser yo, ok, ¿qué es lo que en verdad me está diciendo ese miedo? Tal vez me está diciendo que aún hay una herida, tal vez en mi infancia, que necesito seguir trabajando. Tal vez en algún momento de mi infancia alguien me rechazó o incluso hasta mi papá o mi mamá, o una situación tan dolorosa que pude haber vivido y aún la recuerdo y entonces creo que yo no soy suficientemente buena por ser yo. Entonces, por eso es tan importante que aprendas a escuchar tus miedos, deja de negarlos, deja de huir. Otra cosa es dejar de luchar. Es importante que dejes de ver al miedo como tu enemigo, como ese enemigo al que tienes que enfrentar y que tienes que derrotar y que tienes que vencer. ¿Por qué? Porque siempre te ganarás si lo ves así, ¿ok? Cuando más luchas y más peleas y lo ves como una batalla, más grande y poderoso se va a hacer, ¿ok? Date cuenta que en verdad lo que es y lo que hay es una lucha contigo misma, no es contra el miedo, estás luchando contra ti. Y entonces la verdadera pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué es eso que no acepto de mí, que sigo luchando? ¿Sí? ¿Qué es eso que rechazo de mí misma, que aún sigo luchando con eso? ¿Ok? Entonces, si tú te haces amigo de tus miedos o amiga de tus miedos, esto te va a permitir empezar a escuchar, empezar a sentir y percibir realmente en qué parte de tu cuerpo se siente ese miedo, empezar a identificar cómo crece, cómo se manifiesta, ¿sí? Cómo te sudan las manos, cómo se acelera el corazón, cómo te tiembla la voz, pero sobre todo, ¿qué pensamientos recurrentes estás teniendo? Eso es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos recurrentes son los que están programando tu mente y son los que están haciendo que tu programación, ¿sí? Están haciendo que crezca esos miedos, o sea, están alimentando ese monstruo en tu interior. Acuérdate que el diálogo interior es fundamental, que tú puedas tener una muy buena relación contigo, por lo tanto tu diálogo interior tiene que ser más agradable si tú te das cuenta que estás haciéndolo tú incómodo. Entonces, esta relación con el miedo tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tienes que equilibrar esta parte, ¿ok? Y también empezar a entender que la única forma en la que vas a crecer y creer en ti es cada vez que afrontes ese miedo, pero para afrontar ese miedo lo tienes que ver como una oportunidad de crecimiento. Cada vez que tú tengas, por ejemplo, un miedo, aquí hay muchas personas que se dedican a las ventas en este grupo, entonces si tú tienes miedo a prospectar, a vender, ok, entonces enfréntalo, eso que te da miedo, enfréntalo y te vas a dar cuenta que tu mente te lo hacía creer más feo, más terrible de lo que en verdad es. Y te va a ayudar a cambiar tu perspectiva, sobre todo te va a ayudar a cambiar la perspectiva de ti, que tienes de ti mismo de ti misma, te va a ayudar a tener mayor confianza, te va a ayudar a dejar de ver a los miedos como algo más grande y te vas a empezar a ver tú como más grande, porque tú te vas a empezar a desafiar, te vas a empezar a ir más allá, vas a empezar a dar incluso más allá de lo que tú estás acostumbrada a dar, ¿ok? Así que
puedes hacer más de eso que te da miedo, pero ir también, si tú quieres, poco a poquito y más también si hay alguna fobia, si necesitas empezarlo a hacer poco a poquito en compañía de alguien, un profesional. Si es solamente un miedo que tú digas, ok, lo puedo vencer sola y voy a empezar poco a poco y este es un paso a la vez. Muy bien, hazlo tú sola, ¿ok? Y esta es la única manera en la que tú vas a empezar a liberarte de estos miedos. Nadie más lo va a hacer por ti, ¿ok? Y quiero que recuerdes algo. El miedo nunca va a desaparecer en su totalidad porque es algo natural de nuestra vida, de nuestras emociones, ¿ok? Lo único que vas a poder es aprender a controlarlo, aprender a manejarlo, aprender a tener una perspectiva diferente, ¿sí? De la situación que vas a enfrentar aún con miedo. Entonces, el miedo siempre te acompañará mientras sigas creciendo, siempre va a haber algo a lo que le tengas miedo. La única diferencia es que cuando tú le das un poder muy grande a tu miedo y te quitas poder a ti y te paralizas y esto hace que vivas infeliz y esto hace que no logres lo que tú querías lograr, ahí es cuando ya el miedo ya no está en su proceso natural. El miedo nos sirve para identificar como si hay alguna amenaza o no, para eso nos sirve, ¿ok? Entonces, como te decía, la única manera de liberarte o de manejar el miedo es enfrentándolo. Y recuerda que no eres la única persona que tiene miedo. Todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Todos, 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 ¿ok? Y la única manera de poder ser feliz, de poder sentirte plena, es cada vez que enfrentes esa situación que te detuvo. Y entonces te vas a sentir que lo venciste, que lo lograste y eso te va a dar mucha, mucha conexión contigo, ¿ok? Mm, y quiero decirte algo, cada vez que tú puedas enfrentar tu miedo, vas a entender que no era tan feo como tu mente te lo hacía creer, ¿ok? ¿Y cuáles son las estrategias psicológicas que te pueden ayudar para empezar a manejar tus miedos? Es, primero que nada, trabaja siempre en tu autoconcepto. Tu autoconcepto te va a ayudar a reconocerte quién eres con tus capacidades, ¿sí? Y esto te va a ayudar a conocerte cada vez más, a observarte, a reflexionar sobre tus características, tu potencial, tus capacidades, todas tus fortalezas y habilidades. Te va a ayudar a reconocer tus logros, tus puntos fuertes y también tus puntos débiles. Y esto lo puedes empezar a trabajar contigo, es trabajar más en tu autoconcepto. Y en la medida que tú trabajes en tu autoconcepto, nos va a ayudar a enfocar nuestra mente en lo que sí tienes para lograr tus cosas, ¿ok? Para lograr lo que te propones. También es necesario, como segundo punto, entrenar tu mente para que sea más positiva en lugar de negativa, ¿sí? ¿Cómo vas a superar tus miedos teniendo una mentalidad negativa? ¿Cómo vas a superar tus miedos teniendo una mente que cada vez te preocupa, te preocupa, te preocupa más en lugar de ocuparte, en lugar de actuar, en lugar de hacer las cosas? ¿Ok? Entonces, todos vemos la realidad a través de los lentes que te quieras poner, ¿sí? Y puede ser que esos lentes sean solamente unos lentes que te ayuden a ver positivo o te ayuden a ver negativo. Tú decides. ¿Ok? Tú decides cómo lo quieres enfrentar. Punto número 3, trabaja tu autoestima. ¿Ok? El autoconcepto es el conjunto de características que vemos en nosotros mismos y la autoestima es cómo valorar, cómo valorar eso que somos y eso que hacemos con esas características, ¿ok? Una buena autoestima es una autoestima positiva, es una conexión de amor fuerte, ¿sí? Es reconocerte que vales, te valoras bien a ti misma y esto nos va a ayudar a enfrentar con mayor seguridad los miedos, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que empieces a hacer. También, como te lo decía con anterioridad, reconoce tu miedo, habla de tu miedo y frena el miedo al miedo.
esto que yo te decía, cuando ya se hace, híjole, es que siento que le tengo miedo al miedo y ya no puedo más, o no quiero tenerle miedo a esto que estoy enfrentando. Entonces, frena. Es frecuente observar que aquello más temido es la propia reacción al miedo, o sea, esa sensación, ¿sí? A veces le tenemos mucho más miedo a eso que vamos a sentir que lo que vamos a enfrentar. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público, de repente no nada más es tenerle miedo a lo que va a pasar, sino tengo miedo a lo que estoy sintiendo, esas mariposas en el estómago, esa sudoración, chin, ya se me quebró la voz, ya me puse roja, ya estoy sudando. O sea, a veces le tenemos más miedo a esas reacciones, a esas sensaciones, ¿ok? Recuerda que todo lo que sientes en tu cuerpo es normal si estás enfrentando el miedo, pero también aprende a relajarlo. Y una estrategia que te puede ayudar es aprende a respirar lenta y profundamente para que se tranquilice esa respuesta fisiológica. Y también aprende a empezar a transformar tus pensamientos en ese momento. También algo que te puede ayudar es visualizar. Visualizar es imaginar una situación, tal vez un pensamiento, tal vez una imagen mental, ¿sí? En donde puedas involucrar todos los sentidos, ¿sí? Todos los sentidos. Y esto para tu mente es algo poderoso porque la mente no va a diferenciar en que, ay, es algo imaginado, para la mente es real. Entonces, si tú le das a tu mente una imagen, una situación positiva, una situación favorable para ti, lo que va a hacer es, va a generar tu cerebro las reacciones químicas necesarias para vivir eso que tú le estás dando, ¿ok? Va a tener una reacción química muy, muy parecida a como si tú estuvieras en realidad viviendo esa situación que tú estás visualizando. Eso es un tip, ¿ok? Y como te decía, aprende también técnicas de relajación. Estas técnicas te pueden ayudar a disminuir todo lo que pasa en tu cuerpo, toda esta activación química y fisiológica que produce el estrés, la ansiedad, el miedo. Y las técnicas de relajación funcionan, ¿ok? Ya que consiguen relajar todo tu sistema nervioso, ¿ok? Entonces, al empezar a relajar, tu sistema nervioso empieza tu respiración a equilibrarse y todas las respuestas que con anterioridad te estaban alterando. ¿Ok? Entonces, estos son los tips que te tengo el día de hoy y espero que te haya gustado este tema, así que platícame cómo te va al enfrentar tus miedos, cuáles son esos miedos que te están atorando a ti o qué es lo que ya hiciste de esto que te estoy diciendo y qué te ha funcionado. Así que lo puedes compartir debajo de este video y nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves nos vemos con otro tema y también quiero recordarte que en este mes vamos a estar trabajando con un taller buenísimo para mujeres que han vivido violencia. Y este taller o este workshop va a estar genial, solamente para mujeres que quieran superar la violencia que hayan estado viviendo. Entonces, si te interesa participar en este taller, mándame un mensaje, ¿sí? Porque va a ser cupo limitado y quisiera verte ahí para trabajar todas estas situaciones o heridas que han quedado ahí pendientes, que han afectado también tu autoestima y esta conexión que tienes tú contigo y con los demás, ¿ok? Entonces, te espero tus comentarios de este Facebook Live y te mando un fuerte abrazo y espero que en realidad pongas esto en práctica. Nos vemos.